Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Y arrancamos. Cada vez peor. Yo siempre he tenido Cada vez ganas peor. de empezar como programa de radio. Ya ¿Cómo sé. empiezan los programas de radio? Ya no me acuerdo. No lo voy a hacer aquí. Pero... A ver, danos un ejemplo. He visto algunos otros podcasts como de referencia. Y a menos de que sea algo muy estructurado, siempre es incómodo. O sea, el arranque. Ujú. Casi todos les pasa lo mismo, así como que... porque es obvio que estás hablando antes y luego... Ahora sí lo estamos paras y grabando. lo le sigues, pero formalmente. Sí. Y creo que la mejor estrategia es hacer algo como un plan. O sea, como una Ujú. estrategia, pero así muy obvia. Que... Sí. Pues una... ¿Cómo se dice? Como... en lugar de una conclusión, como un... Introducción. Pues es que sí es una introducción, pero no al tema, sino al podcast. Al podcast. ya. Pero no lo vamos a hacer. Estamos en la recta final y ya no es necesario hacer cambios. Ya es demasiado tarde. Quien llegó aquí ya sabe que somos incómodos. ¿Sabes qué es lo que se me hace más raro de los podcasts? Ahorita que mencionas la incomodidad. Al principio es que se vuelven a saludar, pero probablemente ya se han Sí. saludado. Creo que eso es incómodo. Sobre todo cuando tienen un invitado, ¿no? De que, hola David, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. No. ¿Sabes qué odio más que eso todavía? Tú haces eso y yo en vez de responder la pregunta que me haces, primero te doy las gracias por... Claro. Aborrezco eso. Todos No, los hombre, protocolos primeramente, de muchas bienvenida gracias los por... aborrezco. Bueno, la antes de invitación. responder, pues quiero decirte que estoy muy agradecido. Y yo, tiempo, vato, tiempo. O sea, no importa. También Estés sabes que agradecido. las credenciales. Bueno, nos acompaña David, el maestro. Ay, no. Sí. Bueno, aunque la odie más mejor eso en vivo. escuela de inglés en la Yuck. ciudad. Y otros estados. Eso sí suena muy a radio. O sea, Sí. cuando es ese tipo Y, de... ajá, esas pausas. Sí. Pero ¿sabes qué? O sea, creo que eso me disgusta más en público. O sea, la claro. idea de todo el protocolo de las credenciales de la persona que va a presentar. Ujú. En Seamos vivo, o sea, personas. como que sin Sí. poder adelantarle. O sea, si me llega a pasar eso en una conferencia, yo estaría así de que... Es Adelante, que adelante. está más padre si en la publicidad lo ponen. Ajá. Para que no lo tengas que decir Ujú. delante de la persona y de O- todos. O a veces pienso, déjame escuchar sus argumentos y luego decido si me importa que estudió. O sea, como que esa cosa de... Pues que por eso se llaman credenciales, porque se supone que es como, esto es lo que aprueba lo que voy a decir. Por eso debes de hacerme caso. Y yo, Ajá. no, existe el internet. Di lo que vas a Sí, yo decir y también- luego Yo decido. también creo que el título está sobrevalorado. Sí, Hablando sí. de títulos, no sé si ya lo había mencionado, pero renombramos todo lo que tenemos grabado. ¿En Y serio? eso creó un poco de confusión. O sea, si hay alguien que está escuchando esto, porque si alguien nos comentó que se perdió en la secuencia que llevábamos. Es que si se acuerdan, pues empezamos en el episodio 00. O sea, muy al inicio. Ah, sí, Y claro. lo pero cero todas uno las cero series tiene eran video, una ¿no? sola numeración, Ajá, ¿no? era una sola numeración y ahorita vamos en el 120 y no sé qué. Pero cuando le decíamos a la gente, escucha esta serie, tenían que irse al 59. Ah, claro. Entonces era raro. Decidimos separarlo en 3 temporadas. Ok. Entonces temporada 1 era cuando estaban ustedes 2. Temporada 2, ¿Cuántos son de esa? ¿Como 30? más o menos. Y luego después fue contextos. Contextos es temporada 2. ¿Qué cuántos fueron de ese? ¿Como 15? Creo que menos, ¿no? No, fueron como 6. Ajá, De fueron 6 como a, seis. 6 a 10. No Ajá. más de 10, no sé si 6, 8 o 10, no me acuerdo bien. Ujú. Wow. Nomás Oh. que estaban más largos, ¿no? Creo. Duraban Pues más. los que nosotros hacíamos están más largos, duran como 1 hora. Ujú. Sí. Bueno, y esta temporada empieza en el 59, es temporada 3. Pero lo que hicimos fue hacer episodio 1 y luego termina y luego regresa. Temporada 2, episodio 1. Sí. Como en la serie. Ajá. Ajá. Pero de todos modos dejamos, y esto es lo que quería decir, entre paréntesis dejamos el número original, o sea, el Ajá. que llevábamos desde el inicio. Ujú. Entonces tal vez sea muy complicado porque dice temporada T1, E04 y luego entre paréntesis otro número, o sea, se ve Ujú. muy extraño. Pero creo que es más fácil decirle a alguien, y vete al inicio de la temporada 3. Ujú. Así. Sí, especialmente porque queremos que esta temporada, por así llamarlo, sea utilizada como material Ujú. de enseñanza y aprendizaje. Entonces sí. Sí, Pues sí. sí, es una muy buena idea. Que precisamente ahorita hablábamos de eso, de que de repente el material, o este discipulado,
de repente parece que toma un rumbo que no va conectado a lo demás. Ujú. Y alguien me lo dijo esta semana. Quien ya llevó este discipulado. Me dice, de repente hablaban de ciertas cosas que yo decía, eso yo no lo vi. Ujú. Digo, en parte por cómo recibió él el material. Pero pensaba como que, caray, ya Ujú. están hablando de otra cosa. Y nada que Ujú. sí conectaba. Sí. Ujú. Es que también eso es otra cosa. Está extraño. Marcial hizo pues el curso, la metodología, no sé. Pero hay muchas cosas que nos dijo que hiciéramos que al hacerlas, al menos en mi experiencia, no fue tan buena hacerlas. O sea, él a mí me dijo la primera vez que lo di, sáltate los temas en los que sabes que tienen unidad. Y le pregunté a las personas qué piensan de esto, de esto, de esto y de esto. Y es así que, no, sí, en eso pensamos igual. No es cierto. Pero Ujú. no piensan, o sea, no saben cómo piensan nada más. Pues no sé qué pasó ahí. Pero tal vez hay que confiar menos en la gente y en lo que dicen, pero no sé. O sea, se me hizo como que no somos tan conscientes de lo que pensamos acerca de las cosas, especialmente cuando las ves desde arriba como conceptualmente. Entonces hay un grupo en el que nos saltamos, no sé, con 40% del material, porque parecía obvio para todos, y si no profundizas no es obvio. Sí. Y deja huecos. Pero era lo que Ujú. Marcial recomendaba, y en teoría es lo que hizo con nosotros. Ujú. Sí. No, yo no le hice caso. Sí, o sea, creo que no, creo que sí tiene que ser Sí, como que co- de lento cocimiento y pues te sí. aguantas. Sí, yo he insistido con eso y hasta aún con el podcast, por eso les decíamos en casi toda la serie, escúchelo completo, esto es despacito y Ujú, es mejor procesar todos los temas y eventualmente tienen sentido cómo se ujú. conectan. Y lo chido es que se Sí. puede volver a escuchar. O sea, Sí, 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 también. sí, totalmente. Ujú. Sí, ya con ciertas cosas en la Sí. cabeza, ¿no? Y Sí, es incluso que- el material en general. O sea, alguien que ya tomó el curso lo puede volver a tomar y creo que hasta lo recibes de una forma diferente y más efectiva. Ujú. Ujú. Entonces creo que lo mismo pasa con el podcast, Sí. con la tercera Sí. temporada. Pero pues ya no nos falta tanto para terminar. Sí, ya estamos esta en lo serie. último. De hecho, hoy vamos a seguir hablando del perdón. Parece otra vez uno de esos temas como aislados al mensaje principal. Ujú. Pero dentro de todas las aplicaciones, creo que este es el más obvio. Esta es una de Sí. las más obvias. Sí, y es el donde tal vez somos más permisivos de no actuar como la nueva criatura que somos. Ujú. Sí, O sea, porque involucra mucho las emociones. ujú, Digo, en Ujú. todo. sí, 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 sí. Sí. Y esta última parte, pues ya es un poquito más práctica, a lo Sí. mejor quiero aclarar que estamos proponiendo como unos parámetros generales, no vamos a decir instrucciones Ujú, de lo que tiene que hacer un cristiano. sí. Es como una manera nada más para entender lo que sucede. Ujú. Sí, nomás para no crear como una fórmula de que es que me dijeron Sí. que así tiene que ser. Es como pasos en el espíritu. Sí, sí, sí. Y si no estás en el espíritu, pues esto es irrelevante. Y si estás en el espíritu, acelerar, ignorar, redoblar en algunas áreas, pues tiene sentido. Ujú. Sí, y sobre todo porque las situaciones son demasiado diferentes. O sea, alguien que puede estar tratando de aplicar esto en una situación muy simple, no que el perdón no sea el mismo, porque es el mismo, pero cómo aplica es muy diferente a una situación muy grave, o sea, algo Sí. fuerte. Claro. Ujú. Entonces, no pueden estar escuchando la misma información los dos y decir, ok, vamos a aplicar esto exactamente igual. Ujú. Pues no. Sí. Sí. Sí, por eso es importante pues, anotar eso, ¿verdad? Que son lo que vamos a ver como la práctica o el ejercicio del Ujú. perdón. Ujú. Vamos a decir como referencias o herramientas que pueden ser útiles o Ujú. una guía, Ujú. pero no fórmula. No sé si Ujú. tiene sentido. Sí. Sí, 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 sí. Y hasta ahorita, pues lo que hemos hablado es relacionado al perdón. Bueno, pues que a veces tenemos una idea equivocada, o la mayoría de las veces, ni siquiera lo relacionamos con algo en el espíritu, no involucramos a Dios. Ujú. Y luego, bueno, después de eso nos dimos cuenta de que esto es una idea de Dios, fue algo que Dios diseñó, que Él no nada más nos puso el ejemplo, porque Ujú. Dios no nada más vino a ponernos el ejemplo, pero sí nos puso el ejemplo de cómo se ve. Ujú. Y lo que significa. O sea, vimos que Ujú. significa. No es un trato que se hace entre dos personas, sino, o un contrato, sino es una decisión que yo tomo de cancelar una deuda. Ujú. Creo que eso es importante porque creo que siempre relacionamos el perdón como, bueno, esto es algo de dos personas y tú me tienes que pedir perdón para yo entonces perdonarte y luego ya reconciliarnos. Ujú. Pero eso es más que nada más el perdón. Ujú. El perdón pasa en el corazón. Ujú.
puede no haber una conversación. Sí. Y la reconciliación es algo que pasa potencialmente después de que hay perdón. Ujú. Ujú. Y ahí sí ya son dos personas Y no necesita involucradas. haber conversación también para que haya perdón. Ajá. Bueno, Ujú. o sea, digo, otra Sí, vez es... no no necesariamente. Sí, necesariamente. sí, sí. Ajá. Sí, no lo vamos a hacer un absoluto, pero... Ujú. Sí, yo creo que antes de entrar a lo, como a esto que vamos a proponer de cómo, bueno, cómo perdono, yo creo que uno de los errores en la vida cristiana que incluye lo que hacemos cuando tenemos que perdonar a alguien es pedirle a Dios que nos quite sentimientos. Ujú. Claro. O sea, y digo, no nada más es en el tema del perdón, ¿verdad? Pero a veces es, me siento tentado a hacer algo y en lugar de entender qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros y movernos en fe, lo que hacemos es, Dios, quítame esta tentación. Sí. Hazme menos humano o alguna Sí, cosa así rara. quítame Ujú. este sentimiento y entonces yo he visto que mucha gente se desalienta porque dice, es que tengo mucho orando y Dios no, pues no me ayuda. Ujú. Sí, Pero la oración, o sea, es quítame esto. sí. Y siento que aquí también es, en vez de voy a caminar hacia el perdón, es Dios, quítame este rencor, Ujú. quítame este dolor. Entonces yo creo que es una oración mal enfocada. Eso está muy interesante. Sí, totalmente, porque si lo pensamos, realmente cuando buscamos a Dios no es para que nos quite esas emociones, sino yo siento que es más como buscar a Dios para dirección y luego Dios nos empuja y dice, órale, pues Ujú. a perdonar. Sí. O sea, la dirección de Dios es esa, no es quitarnos Sí. emociones. A lo mejor en un tema paralelo, pero que funciona igual, podría ser, sin crear una regla, por favor, o sea, odio tener que hacer este paréntesis Sí. todo el tiempo, pero bueno, en vez de decir, quítame el temor, a lo mejor es algo más proactivo como dame valor o dame dirección para poder caminar en fe, o sea, Ujú, tal ujú. vez es Sí. menos, pues negar o satanizar, no sé si sería la palabra, nuestra humanidad y nuestra fragilidad y la necesidad que tenemos de Ujú. Dios, o sea, quítame el temor, quítame el rencor, quítame la tentación. Pues entonces, ¿para qué necesitamos a Jesús? Tal vez eso es parte de todo esto. Y eso no requiere de fe. Ujú. O sea, aunque parece que no es que estoy orando con mucha fe, realmente no ejercito nada la fe. O sea, Ujú. porque si Dios metiera la mano a mi corazón y me arranca esas tentaciones, esos sentimientos, pues ya se acabó el problema. Sí, No es necesario ejercer nada, ni dar ningún paso, sí. ni moverme por encima de lo que siento, de lo que entiendo. Y cuando lo vi así, o sea, se me hizo ya muy obvio porque primero en mi vida, pero luego lo veo en otros. Cuando tienen un conflicto que no saben cómo resolver, muchas veces el problema es ese, están pidiéndole a Dios que les algo que Dios no va a hacer o que ya hizo. Ujú. Y están Sí, claro. ignorando cómo movernos en fe, que creo que es muchísimo de lo que hemos hablado en el podcast. Esto Sí. abre un paréntesis, bueno, porque alguien hizo la pregunta en uno de los episodios pasados. Pues regresando a uno de los temas centrales de lo que venimos hablando de, oigan, duda, algo así pusieron como, ¿me podrían explicar otra vez lo de, ya, Dios ya hizo el trabajo o está o está trabajando en nosotros? Porque seguido hablamos de Ujú. un trabajo que Dios hace en nosotros. Ujú. Entonces, como que entró la duda otra vez. Y creo que esto es un buen ejemplo, buena manera de hablar del tema, Ujú. porque estamos hablando de que Dios está trabajando a través de este proceso del perdón. Ujú. Y ahí es donde entra la duda. ¿Dios ya terminó su trabajo y ya estoy al 100? Ujú. ¿O hay algo que necesito todavía rendir a Dios, buscar a Dios? Y sí Sí. medio le contesté, pero quería ver qué opinan acerca de este tema relacionado a eso. Es que primero tienes que pensar en qué quiere decir la persona cuando dice ya terminó su trabajo, o sea, Ujú. ¿de qué trabajo estás hablando? Porque la obra que Dios hace en nosotros, pues podría ser segmentada en términos, o sea, conceptualmente, o sea, para beneficio teológico más que para Ujú, beneficio ujú. espiritual. Si estás preguntando si eres salvo, esa obra fue terminada en la cruz. Ujú. Pero si estás preguntando este proceso relacional en el que estoy con el Señor, donde todavía lo necesito, pues o sea, preguntar si esa obra está terminada se me hace un poquito extraño. Es no entender nuestra Sí. relación con Jesús. O sea, Jesús ya terminó su obra para que no lo necesite a él. Así que, pues, a ver, pregúntate otra vez la pregunta a ver si Ujú. tiene sentido. Ajá. Sí, es que es muy buena pregunta porque creo que ahí es donde está mucha de la confusión Ujú. que Ujú. vivimos los creyentes y por eso o te desalientas en las tentaciones o te frustras o te llenas de orgullo, lo que sea. Pero hay que entender, digo, y si se van a episodios anteriores, yo creo que pueden ver estas cosas.
hay algo que Cristo ya hizo en nosotros. O sea, es una obra cumplida. O sea, Romanos 6, por ejemplo, escribe libres al pecado, muertos al pecado, nueva creación, unidos con Cristo. O sea, todo lo que Dios dice en la Biblia que somos, eso es un acto ya cumplido. No está cambiando apenas nuestro corazón. O sea, es un corazón que era de piedra, ahora es un corazón sensible, donde la ley de Dios está escrita, el Espíritu Santo mora en nosotros, nuevos deseos, nuevas intenciones, porque ahora estamos hechos a imagen de Cristo. Lo que sí es progresivo, para empezar, es que, o sea, la meta es caminar con Dios. O sea, entonces, si hay un proceso de madurez, podríamos decir, donde obviamente tu fe se debería de ver más sólida, más firme, más estable, más permanente. Los pecados en los que tropiezas, pues menos frecuentes tal vez. O algunas luchas que ya no son tan fuertes como eran antes, la duda, cosas así. Entonces, sí, hay algo que Dios ya hizo y hay algo que todavía está sucediendo, pero eso se vive en la fe. Sí. Yo creo que esa es la diferencia más importante de todo. O sea, el sustento es lo que Cristo ya hizo. Y en eso nos movemos para andar en todo lo demás. Sí. Y esa es la estructura de las cartas de Pablo. O sea, hermanos, por el evangelio que ustedes ya recibieron, santos, redimidos, unidos a Cristo, lo que ustedes ya creyeron. Por lo tanto, dejen de vivir como lo que ya no son, despójense de esos malos hábitos. O sea, en este caso es por el evangelio que ya recibieron, por la nueva creación que son, por el nuevo corazón que tienen, perdonen. Sí. Lo podríamos poner así. Incluso es interesante porque la progresividad de esta parte, por así llamarlo, es por nuestra falta de fe, porque todo está disponible en Cristo inmediatamente. O sea, inmediatamente al creer en lo que Él hizo en la cruz y el impacto que tiene en nuestras vidas, todo está disponible. Es progresivo porque no somos perfectos, porque nuestra fe no está completa, porque somos humanos, porque somos personas. Porque la carne se resiste al espíritu, la carne es débil, entonces por eso hablamos tanto de la carne, que es para poder identificarla y decir, ok, esta es la carne, eso que siento no soy yo. Ahí está dentro de mí y parece que soy, y parece que no tengo remedio más que hacerle caso a esto. Entonces hay una lucha en la carne. Y por eso se ve progresivo. Y aplicado a lo que, o sea, bueno, lo decías, aplicado a lo que estamos viendo ahorita, nos somos animados a perdonar y no es una tarea o una instrucción inalcanzable. O sea, si somos animados a perdonar es porque Dios sabe que lo podemos hacer en Él. No es como que un software interno que todavía no se actualiza la actualización del perdón. Todavía no recibo la versión 10.24. Entonces y tengo que buscar a Dios para que me dé eso, ¿no? Es recordar tu identidad. Estás en Cristo. Lo amas y Él te ama. Perdonas. O sea, esa es tu identidad, perdonar. Tienes todas las herramientas para perdonar. Y si no lo haces, es por falta de conciencia, por falta de deseo, por falta de fe. Pero eso no es un problema de identidad, es un problema de actuar, o sea, de actuar en fe. No es un nivel al que vas a accesar. Ahora sí perdono porque Dios ya hice download a la nueva actualización. No, ya todo está ahí desde el principio. En la nueva criatura está la habilidad para perdonar las peores ofensas. Y ahí es donde se me hace muy interesante si quieres o no perdonar cuando tienes todo en Cristo para hacerlo. Porque se vuelve mucho peor que no perdonamos cuando tenemos todo perfectamente en nosotros, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz para ya perdonar hoy. Sí, es que yo creo que ese es el problema cuando hablamos de santificación progresiva, por ejemplo. Claro. Sí, que esa era la pregunta. Sí, o que estamos en un proceso. O sea, el problema es cuando lo que estamos entendiendo por ese proceso quiere decir, hay cosas que Dios no ha hecho en mí, por lo tanto, estoy esperando a que Dios las haga. O sea... Sí, es casi, es culpa de Dios. Sí, exacto. Y entonces he orado, pero todavía no forma eso en mí. Ese es como el entendimiento. Y yo creo que muy fácilmente hemos creído eso o nos vamos en esa dirección. Y a veces la manera que decimos las cosas sí importa. Por ejemplo, cuando decimos el fruto del Espíritu. Si decimos los frutos del Espíritu. Es que unos sí y otros no. Sí, o sea, es como si fueran carreras que tienes que completar. La del amor, más o menos. Gozo, no. Paz, depende. Paciencia, nunca. O sea, y las vemos como cosas separadas, pero dice el fruto del Espíritu. Sí. O sea, un árbol no tiene naranjas y manzanas. Tiene una o la otra. Entonces, todo el fruto del Espíritu en un creyente incluye todas las anteriores, no es una por una, no son progresivas, no es una escalerita,
Entonces la capacidad de perdonar, si lo pones, por ejemplo, en el marco del fruto del Espíritu, amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, son todos los elementos que se requieren para perdonar. Ujú. Entonces ya está, eso es fruto del Espíritu en mí, ahorita todo Ujú. completo, pero tengo que creer el Evangelio verdaderamente y no me refiero a la salvación, sino tengo que creer que de verdad Cristo cambió mi corazón, Ujú. que los recursos divinos están así como estoy ya conectado a todo eso, entonces Ujú. puedo perdonar, pero tengo que moverme en fe. Sí. Y es ir en contra del sentimiento que me dice, pero me deben mucho. O sea, Ujú. conectándolo con la idea de que es una deuda, Ujú. el sentimiento que surge es que me dolió mucho, Ujú. me enojó mucho, me causó problemas, estoy pagando las consecuencias. Que todo eso es carne, o sea, todo eso es material. Ajá. Ujú. No, Y- no material me refiero, no Sí. material físico de cosas, sino Materia. material del mundo Sí, material. Exacto. materia. Y ese es el problema con la idea de entender de dónde vienen mis heridas, porque a mí me parece que da más alimentos a la deuda, nomás la hace más grande. Ujú. O sea, es que me generó un trauma, es que lo que sea, ¿no? Pero finalmente yo siento que esa deuda es muy grande y me la tienen que pagar. Ujú. Entonces, el perdón es, a pesar de que sí me dolió, sí me causó un sufrimiento, o sea, me voy a mover en la dirección del perdón. Y tampoco, yo creo que algo que quiero aclarar es que en el tema del perdón, sí entiendo o debemos entender que no es, aunque sea en fe y por todo lo que hizo Cristo en nosotros, eso no es algo que sucede lo oras y ya. Ujú. Ujú. O nomás por repetirlo en el espejo no es como que ya pasa. Ujú. Yo sí creo que es más o menos como un camino. Sí. O sea, que puede ser un caminito, a veces toma tiempo, ¿no? Pero Pues que ahí también la progresividad de este proceso tiene que ver con nuestra falta de fe, que no somos perfectos, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, o sea, es parte de nuestra necesidad constante del Señor. O sea, ujú, si hay un factor de por qué la obra que nosotros consideramos progresiva no es absoluta desde el principio. O sea, creo que si le damos la oportunidad al Señor de seguir trabajando en nosotros para que creamos en la obra que ya está terminada, nuestra relación se vuelve más cercana y más hermosa. O sea, y Ujú. utilizo esa palabra poco, pero creo que realmente ahí hay algo muy especial. Eh, pero también creo que es bien importante que reconozcamos que a veces somos permisivos en estas áreas Ujú. porque pensamos, Dios no lo ha trabajado. Es una frase de la iglesia afroamericana que a mí no me gusta mucho, o del sur de Estados Unidos. He's not done with me yet. O sea, ya lo he ah, dicho antes, o sea, es un ejemplo que ya he puesto, pero se me hace bien gacho echarle la culpa a Dios. Así que es que él no ha terminado su obra en mí y por eso le puse el cuerno a mi esposa. O por Ujú. eso me enojé con mis hijos y sí. los golpeé. No los discipliné, los golpeé. Because he's not done with me yet. De que tú tienes en Cristo, en la cruz, ahí está todo para que seas una persona paciente, para que tengas control, para que tengas dominio propio. ¿Cómo de que Él no ha terminado la obra en mí? Sí, Ujú. es que yo creo que algo como eso, o lo de estoy en un proceso, es una mezcla de ignorancia en el buen sentido, o sea, de que no entiendes algunas cosas o no sabes algunas cosas, junto con algo de la carne así medio feo que te Sí. justifica. Ujú. Y como que se mezclan, o parece que se mezclan de una manera como muy funcional, entonces Sí. es muy fácil Es decir, una no, pues relación sí. simbiótica. O sea, porque yo creo que no siempre es en mala onda. Ujú. Sí, sí, A sí, veces claro. es nomás que no sabes y otras veces sí, ¿verdad? Hay una parte donde, no, pues es Te un estás pretexto, excusando, ¿no? sí. Y se entrelazan y por eso entender y por la insistencia de entender qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros, qué es la nueva criatura, qué es lo que Dios dice que somos ahora. Se me hace que es algo que se tiene que así machacar muchísimo Ujú. para poder lidiar con las cosas y que la carne no es un estorbo y luego cómo se ve la gracia en todo eso. Ujú. Ah, entonces yo diría que el perdón es algo que fuera de Cristo es imposible el perdón verdadero. Ujú. El hombre natural no sé si pueda perdonar verdaderamente de la manera que la Biblia enseña, pero para un creyente el perdón es algo que sí es posible y sí es una realidad. Y lo que decía Dani, si Dios lo manda, es porque se puede. Y es que hay una Ujú. parte dentro de todo este tema, que de hecho fue el último que vimos la vez pasada, que Dios es indispensable tener a Dios porque si no, no hay hacia dónde entregarlo. O sea, hablábamos la vez pasada de que suya es la venganza. O sea, no me corresponde a mí cobrarle La pues, ofensa. la ofensa a la otra persona. La deuda, sí. En un punto nosotros tenemos que decir, Dios,
te entrego esto. Pero creo que aún eso a veces lo tenemos mal entendido. Y creo que lo hablábamos un poquito la vez pasada, de que a veces creemos que es nada más como ignorarlo. Dios, encárgate. Y luego a veces también y págale. Cóbratelas tú, ajá, sí. Y era tanto. Ajá. Sí, claro. Y dentro de eso creo que estaría padre como desglosar qué significa eso. O sea, qué estamos entregándole a Dios. Porque no es nada más como, bueno, ya, voy a hacer como que no pasó. Porque como decías, dentro de un proceso de perdón hay muchas emociones y no es tan fácil como decir, bueno, y pues ya se lo entregué a Dios. Ujú. Sí, pero ¿qué es lo que estoy entregando? O Ujú. sea, estoy entregando, pues sí, tal vez lo que la otra persona me debe, pero ¿y qué hago con estas emociones y lo que siento y Sí. todo eso? O sea, hay como que hay diferentes partes dentro de eso. Y yo creo que por eso esta estructurita que vamos a ver Sí. puede ser útil para eso, como desempacar qué es el perdón y qué le estamos entregando a Dios, qué significa eso. Desempacar, me gustó esa palabra. Creo que en la vida cristiana es muy útil. La voy a Sí. usar más seguido. Yo lo uso un montón por lo mismo. Ok. Porque sí, a veces así traes un montón de cosas o no sabes qué está pasando y lo a ver, desempaca. Sí. Sí, sí, Y, sí. o sea, y lo abres así, lo pones en Ujú. partes. Sí, sí, sí. Pues vemos los pasos entonces. Aquí Marcial lo describió en 7 pasos diferentes. La verdad me gusta bastante cómo está descrito. ¿Los vemos uno por uno o los Sí. leemos todos Sí, sí, sí. uno por uno? Pues más que pasos, bueno, no sé si llamarle pasos o ¿Partes? Sí, elementos. a lo mejor. como elementos. Sí, ándale, ajá. elementos. Sí, vamos uno por uno. Sí, bueno, el primero es la ofensa. ¿Qué voy a perdonar? Sí, identificar realmente con Sí. claridad. Y yo sé que suena obvio, pero la verdad en la práctica cuando hay emociones no sabes exactamente cuál es el problema. O sea, Ujú. es que me duele o no me gustó lo que dijo o lo que sea, pero Ujú. a veces el dolor o el enojo, lo que sea, las emociones no dejan ver exactamente cuál es la ofensa Ujú. O ya escaló tanto que ya no fue tan obvio cuál fue la ofensa inicial. inicial. Ajá, sí, Sí. y ahora ya son más a A veces. mí lo que me pasa mucho es que cuando la identifico o sea, como que la hago concepto, casi siempre me da vergüenza lo que siento, entonces lo ignoro. Pero, Es la parte más difícil para pero mí yo creo que identificarlo. por eso es bien importante. Yo ya lo he mencionado antes y lo he visto con mucha gente que es una tontería. Ajá. Ujú. Si no me debería de doler, entonces Porque lo nos da, desapareces. sí nos da vergüenza aceptar Ujú. que estamos ofendidos, lastimados, enojados, resentidos por que alguien hizo algo y nos da pena que se escuche como, ay, ni es para tanto, Inmaduro. Ujú. inmaduro, Ujú. ajá. Pero pues hay que luchar con eso, o sea, y poder reconocer, esto es algo entre Dios y la persona, o sea, también es un lugar bastante seguro hablar con Dios y exponernos, de todas maneras Él ya sabe todo. Ujú. Entonces, lo que pasa es que si es vergonzoso Ujú. tener que lidiar, no sé si vergonzoso o humillante, Sí. como es algo de humillación sí. así. Y es que tiene que ver con la carne, o sea, en ese Ujú. proceso te das cuenta de que, caray, esto no nada más era mi carne, o sea, me Ujú. ofendí por, sí, tal vez es una tontería, pero Dios tiene que trabajar Sí. con nosotros en eso. Y Dios nos dice, oye, eso, ¿ya te diste cuenta que era carne? Sí. Caray. O a veces es más doloroso y que no quieres abrir esa puerta también, Sí, ¿verdad? también. Y es bien, o sea, este paso, el primer paso es complicado porque puedes ignorarlo, puedes volver a sentir el dolor, pero también puedes como duplicar la intensidad, o sea, de que como no quieres aceptar a lo mejor que el dolor que te provocaron es pequeño, lo que haces es que como doblas los esfuerzos y Ujú. le agregas para que valga la razones por pena las estar que es ofendido. doloroso. Ajá. Pues sí, te enchilas más. Ajá, o se encuentras así de que, y eso que estoy enfermo, o alguna cosa así, o sea, me explico de que, Sí. y no traigo carro, alguna... Y ya sabía que yo andaba Ajá. mal. Ujú. Sí, pues, entonces lo primero que sí es bastante complicado, la verdad, aunque suena muy simple, es identificar cuál fue la ofensa. Es que no fue lo que dijo, fue cómo lo dijo. Bueno, pero qué quiere decir eso? Ujú. Ujú. O sea, entonces hay algo que está más Ujú. abajo de eso, un mensaje que está comunicando, algo que Ujú. está activando en mí un sentimiento de temor o lo que sea. Sí, Y podría es, sentirte que te hace menos, que te ignora, que no... ajá, entonces en el comentario no es lo que dijo, es como lo dijo. ¿Por qué? Porque me hizo sentir que no valgo, Ujú. que no le importa mi opinión, que no soy suficiente, que, o sea, esa es a la cosa a la que queremos llegar. Y también importante, identificar la ofensa no significa que la otra persona tenía esa intención. Ajá, sí, exacto. Estás identificando lo que te ofendió, no la intención de la otra ¿Qué es persona. lo que te duele? Ujú. Y entonces, o sea, bueno, ¿cuál es el problema? Pues es que pasó esto y salió todo mal, se echó a perder la noche. Bueno, ¿y cuál es el problema en Ujú. eso? O sea, esto es un ejercicio
bien complicado. O sea, no debería ser tan complicado. Las emociones lo hacen difícil, ¿no? Pero es algo muy íntimo, es algo que tengo que luchar con Dios. O sea, llegar a esa ofensa al mensaje real, lo que está detrás de todo el problema y por qué no puedo perdonar. Y aunque yo es que es una tontería, pues, pero por algo estás así, por algo estamos hablando de esto, por algo no lo has podido superar, ¿verdad? Porque hay algo ahí debajo. Entonces, lo primero es que no vamos a poder perdonar si no identifico qué es lo que tengo que perdonar. No es, ya lo hablamos, ¿no? Todos los otros elementos también son importantes. No es justificar, es que yo sé que así es que no, es que no me importa tanto, es una tontería. O sea, realmente decir, esto es lo que me duele. Y entre tú y Dios, otra vez, esto no es necesariamente algo que tienes que hablar con alguien más, pero al menos ser sincero y decir, bueno, este es el problema real. Es lo primero. Sí. Pues los demás nos los llevamos un poquito más. Sí. Es que se me hace que son más fáciles también. Sí. Porque son más como instrucciones. Como la culpa, la segunda parte es entregar la responsabilidad que sentimos que el ofensor tiene con nosotros. O sea, entregamos lo que el otro nos debe, por así decirlo. Sí, o sea, no perdonar a alguien lo estamos haciendo culpable. O sea, es lo que significa, Y ¿no? lo estamos reteniendo, y a nosotros también, en esa cárcel de culpabilidad, Sí. o sea, en ese resentimiento. Entonces, eso es cuando decimos, hay que entregárselo a Dios esta culpa, ¿verdad? O Sí. sea, pues ahí va. Esta deuda, sí. Ajá, ¿qué hizo? Me trató como que no valgo nada, me trató como me hizo sentir así, no le importó, no tomó en cuenta mi lugar, lo que sea. Sí. Y ya no lo voy a tener en su contra. Sí. Eso es entregarlo, o sea, ya no lo va a tener en su contra. Y eso nos lleva al 3, que es, pues eso lleva a una herida. O sea, eso siempre genera una herida y hay dolor. Entonces, eso es como otra parte del desempaque. Ajá. El dolor que sentimos. Y sí, que se queda, o sea, porque ya no lo tienes en contra de la persona, pero te lastimó. Legítima o ilegítimamente, o sea, yo quiero que eso quede claro, o sea, a lo mejor si eres frágil y si te lastimaron porque eres muy sensible, eso no importa. Ajá. No tienes la ofensa de la persona en su contra y eso significa que te quedas con el dolor que te provocaron, pero ya no culpas a la otra persona por ese dolor. Sí. Y entonces como ya vas quitando por capas, entonces, ok, sí me duele, sí me caló, sí me causa problemas, sigo pagando yo el dinero, ¿no? Sí. O sea, lo que sea. Y eso también se lo rindes a Dios, o sea, de que este dolor, esta consecuencia, Señor. Pero ya es algo que está claro, ¿no? O sea, como ya es, bueno, ¿y ahora qué hago con esto que sí me duele? Sí. Y está separado de la persona, eso se me hace bien importante. Entonces, eso ya entre tú y Dios es esa herida que tengo aquí abierta, Señor, pues dejar que Dios la sane, ¿verdad? Y que Dios consuele, que Dios entender todo lo otro que ya vimos, ¿no? O sea, si Dios tiene un propósito aún en los conflictos de las relaciones, entonces Dios permitió que yo recibiera esta ofensa o esta cosa que me está doliendo, entonces ya lo puedo lidiar con Dios y entregarle ese dolor y pues dejárselo a Él. No lo quiero simplificar, pero qué risa que no lo vemos cuando se trata de nuestro pecado hacia Dios y la ofensa. O sea, nunca consideramos que Dios se duele o se dolió y ya no es algo que tiene en nuestra contra. O sea, no nos reclama y nos dice, oye, pero me dolió eso que hiciste. O sea... Sí, cada cierta cantidad de tiempo, así de que... Pero ¿te acuerdas de eso que me hiciste? Y no estoy hablando necesariamente de me pegó en las emociones. Tal vez más directo, pues la cruz. O sea, el dolor de la cruz. Sí, el dolor físico proceso. literal de la cruz. Ajá. O sea, no es algo en lo que pensamos, porque no es algo que otra vez Dios tenga en nuestra contra, porque pues ya fue pagado. Entonces no hay nunca se vuelve a tocar el tema. No es como, oye, pero acuérdate del dolor que traigo. O sea, sí, o que de repente le hiciera así. Y le enseñó a Tomás. Yo estaba pensando. O sea, sí me agujeraron las manos y los pies, o sea, me despedazaron la espalda, pero... Sí, pero no fue síndrome de mártir de que, me duele mucho y no, nada. Sí. El que sigue se me hace muy Está bien importante. bueno ese. Es el mejor de todos. Sí. Bueno, no es cierto, todos son importantes, pero ese en la práctica es muy importante. Sí, que es entregar a la otra persona. O sea, no nos corresponde a nosotros corregir, enmendar o educar al ofensor. Eso se lo confiamos a Dios. Sí. Dios, tú encárgate. Sí. Porque la verdad, eso humanamente nos ayuda a sentirnos un poquito mejor. Es que, bueno,
una Le estoy manera de dando una perdonarlo, lección. ajá, es yo enseñándole cómo tiene que hacer las cosas y así me Ujú. siento como... Y eso tiene muchas versiones. Literal decirle lo que tiene que hacer o no hacer. Dejarle hablar a una persona es eso, para que aprenda. Ajá. Y yo he visto, aquí es donde muchos nos atoramos. A lo mejor yo también, pero estoy pensando en que es algo muy recurrente que dicen, pero ¿y a poco así lo voy a dejar? Entonces nunca va a aprender. Literal Ajá, así. Sí, 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 claro. O sea, pero si no le digo nada, entonces no... O sea, pues no te pero... corresponde. Sí, Ajá, es que eso es dejar que la justicia de Dios sobre es... sí. El Señor lo va a corregir. Sobre todo si estamos hablando de creyentes, ¿O no? confiamos... Ajá, Bueno, exacto. a su manera más bien. Confiamos que el Espíritu va a hacer lo que tenga que hacer con la persona. Y no es nuestro trabajo hacer ese instrumento, a menos que Dios explícitamente lo indique. Ujú, No es nuestro lugar darle la lección. ujú. Ujú. ¿Creen que, no quiero profundizar demasiado, pero creen que hay una versión de esto que aplica a los hijos donde sí tenemos una responsabilidad? Porque pienso, eventualmente todos los hijos lastiman a sus padres, es inevitable. ¿No hay algunas áreas donde no le corresponde al papá corregir eso del hijo? O sea, donde ya no es responsabilidad del padre. Nos vemos en el siguiente Y es episodio. algo de Dios. ¿Sí me explico? O sea, Sí. sin profundizar Sí, sí, sí. demasiado. O sea, esa es la idea que yo tengo, la verdad. O sea, hay una responsabilidad que yo tengo y luego hay cosas que me sobrepasan y que mi hijo inevitablemente me va a lastimar en esa área y yo espero tener la madurez espiritual de decir, eso ya no me corresponde a mí. Porque puede ser una herida muy pequeña, puede ser hasta una decepción Ujú. que en la carne yo tengo un estándar que mi hijo no está cumpliendo, lo que sea, puede ser real, puede ser falso, lo que sea. Pero siento que aún cuando hay una jerarquía de autoridades obvia como la de padre e hijo, hay algunas cosas donde Claro. Dios es de, dude, es que Pues, eso es mío. Es que eso es más fácil de ver cuando lo pones en esposa. Ah, claro. Hay, Sí, hay sí, cosas claro. que no, o sea, en lugar de verlo nada más como hijo, si lo ves como persona, Sí. definitivamente hay situaciones Si lo donde, ves como persona, como donde- un humano entero. donde existente el fuera de Espíritu ti. va a orar o la iglesia va a hacer Sí. su rol o Dios va a tratar con esa persona. Más bien creo que la capa de autoridad y de Ujú. sentimiento de justicia se justifica muy fácil porque Ajá. soy su papá. Sí, claro. Ujú. Sí, Pero totalmente. es- No, ¿y por qué? Pues nos provocan vergüenza los hijos y Claro, todas sí, esas te cosas. Y exponen. luego también culturalmente todo lo que hace tu hijo es tu responsabilidad de alguna forma. Entonces, Sí, no, pero definitivamente sí creo que Sí. aún con los hijos, en el matrimonio, en la iglesia, hay Sí. espacio donde ya no me toca hacer Sí. nada de esto. Sí, bueno, Entregar el el- siguiente es entregar las consecuencias. O sea, bueno, hablamos del dolor, que el dolor es una de las consecuencias de una fricción o algo que pudo haber pasado. Pero es, Dios, tú encárgate de lo que sea que pase Ujú. después de esto. O Sí. sea, y eso está difícil porque a veces las consecuencias son más grandes que en sí lo que pasó. Sí. Sí, Pues que también a veces lo que representa la ofensa requiere una consecuencia muy grande ajá, que no es, o sea, que no es lineal con lo que nosotros estamos percibiendo. sí. Es que si logramos entender que no tenemos la capacidad para hacer bien la justicia, y Dios sí, entonces nuestra manera de retribuir a veces es bien insana, casi siempre cruza los límites, no sabemos dónde se atempera con misericordia, pero Ujú. Dios lo puede hacer de una manera perfecta. Ujú. Entonces, ceder esas consecuencias, yo no voy a corregir a la persona y no me corresponde decidir cuánto Que- dolor ujú. Ujú. o qué consecuencias tiene que sufrir. Nos libera a nosotros, que es parte de lo que sucede cuando perdonamos, y da lugar a la gloria de Dios, a la justicia de Dios, a que Dios trate con esa persona duro, mediano, Ujú. poquito, o sea, como Dios decida. Pero eso es parte de lo que hay que entregarle a Dios. O sea, no le decimos como tú decías ahorita, Señor, pues te lo entrego, pero me debe tanto. Ajá. Ujú. O sea, ya Dios sabe si... Incluso a mí cuando vi este tema me hizo entender mucho otra vez de la disciplina de los hijos, porque disciplinar no es parte, o sea, no es parte de la ofensa. O sea, si disciplinas a tu hijo porque te ofendió, lo estás haciendo mal, Muy probablemente. Ujú. porque las consecuencias de una ofensa se las cedemos a Dios. El proceso de enseñanza y disciplina están separados. Si Ujú. tu hijo te ofende y tú lo disciplinas porque te ofendió, no estás haciendo esto. Que eso se me hace muy extraño. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. No, y yo creo que se cruzan y ahí es donde hay Se un pone problema, complicado. ¿verdad? Pero, Sí. Y por eso tiene que ser espiritual. Pero si nada más estás corrigiendo a tu hijo porque te ofendió, necesitas considerar si Dios te dijo cómo disciplinarlo y tú eres la herramienta que él quiere usar para O nomás te cambiar estás ese desquitando. comportamiento, Ajá. o estás ofendiendo porque fuiste ofendido. Sí, sí, Eso sí. es
Bastante complicado. Y también sin meternos mucho en otro tema, tal vez esto es más de situaciones específicas, pero algo que yo he notado es que hay ciertas cosas que son consecuencias que no es que tú las estés trayendo, más bien son indirectas de lo que Ajá, pasó. claro. Ajá. Y sí tienes manera de intervenir, pero hay veces que, o sea, eso es lo difícil porque he estado en esa situación donde intervengo como para que no sufra tanto la consecuencia o Ajá. no, porque no que tenga que pagar, pero tal vez es la consecuencia. Tal vez o sea, es lo sí, que Dios es lo que quiere. Dios Ajá. quiere. Sí, sí, es que Es ahí difícil. también, si en la, entre comillas, misericordia humana estás estorbando la Exacto. misericordia divina que Exacto. sí quiere enseñar. Sí. Por eso también, aún en esos casos donde vas a extender la mano para echarte encima del culpable, tienes que Ujú. orar primero. Así que, Señor, si quieres que estorbe, perdón, si quieres que me ponga en el camino o estoy estorbando tu proceso. Sí. Sí. Sí, y eso es Mamás con hijos inútiles tienen que... perdón, ¿verdad? Mamás con hijos irresponsables, por favor, aprendan eso rápido. Sí, es que por eso, perdón, es parte de darle lugar a la justicia de Dios. No quiere decir, ya, no sé nada, yo no sé, no es mi problema. Exacto. Es más bien, Dios, ¿qué hago? ¿Digo, no digo? ¿Me retraigo? ¿Me alejo? O sea, dejo que sufra. ¿Cuándo es tiempo de buscar a la persona? O sea, Es que- todos esos límites son los que Dios tiene que trazar. Vato, pero qué fregón, o sea, poder decir, no voy a meter las manos, voy a dejar que Dios obre porque tengo fe que su justicia y su misericordia es perfecta. Entonces, estoy viendo una consecuencia fea que se ve, voy a quitar las manos cuando las podría meter porque Dios me dijo que quite las manos y en fe las voy a quitar, sabiendo que la consecuencia, después de la consecuencia, va a glorificar a Dios. Ujú. Por eso Ujú. necesitamos vivir en fe. Sí. Sí, entonces eso, entregarle a Dios como el dolor, la persona, las consecuencias, eso es lo que le entregamos ya en específico, ¿verdad? Ujú. Y luego hay otro muy bueno que Ah, también hay que claro, me cederle a encanta. Dios. Es el derecho de estar dándole, o sea, volver a ponerle play a la historia o de revivir la situación, Ujú. que pues a veces es necesario platicar lo que pasó, Ajá. ¿verdad? Sobre todo si vas a buscar consejería o apoyo, pues necesitas hablar y ahí es donde muchos se pierden porque no, es que no quiero exponer, es que no quiero estar de chismoso. Y pues, O decir, es que ya perdoné. Pues no tiene nada que ver, o sea, pudiste haber perdonado, Ajá. pero hay que hablar de las cosas. Exactamente, entonces, pero aquí estamos hablando no de contar, exponer o hablar Ujú. para poder lidiar, Sí, no lo hagas una anécdota. Nada Ajá. más porque, para ser más interesante. sino de ese estarle dando vuelta en la Ujú. mente o en las conversaciones, a veces por años de lo mismo. Entonces, Y luego se vuelve tu identidad. Hay Sí. veces que la gente... Lo que te hicieron se Eso vuelve tu es, ajá. identidad. Tú eres la víctima de esta situación y eso es todo lo que puedes hablar y es de que ya. sí, Ujú. ahorita en redes sociales eso es más evidente, pero pasa Ujú. todo el tiempo con la gente. Oye, ¿qué Totalmente. onda? ¿Cómo has estado? Ujú. No, pues es que no sabes lo que... Así vuelve a salir Sí. la misma historia, la misma Ujú. historia. Y lo peor, no siempre, pero muchas veces la historia se hace cada vez más fea. Sí. O sea, cada que la vuelves a platicar suena Ujú. peor y luego Sí. le empiezas a meter. Y de seguro lo que quiso decir Ajá, y se claro. hace peor y peor y Ujú. peor. Entonces, ceder el derecho de revivir la situación y ya no estarle dando vueltas, eso es parte del proceso del perdón de Dios, Sí. pues ya. Sí, ni darle vueltas ni en la mente, ni con la conversación, etcétera. Y yo creo que lo último es de lo que más nos cuesta, que es, no estamos hablando de una reconciliación, de la amistad o no sé, lo que sea que se rompió, regresa a la normalidad. Ujú. Porque no sabemos si eso puede pasar. Puede- O sea, sí. no podemos Sí. decirlo como un absoluto. Porque ahí sí tiene que ver con la otra persona también. Ajá. Claro. Pero algo que sí puede salir de nosotros es el amar a la otra persona. Ajá. Y eso yo sé que a muchos les cuesta escucharlo. Ujú. O sea, porque requiere, o sea, no es nada, porque perdonar parece que es como, bueno, hago como que no pasó nada. Pero decir, bueno, y ahora te toca amar no es Sí. como que queda en el pasado, es algo activo, o sea, que tengo que... Ujú. Sí. Esa es la parte que se siente más injusta, pero donde se muestra si de verdad llegaste al perdón o no. Ujú. Sí. O sea, y no estamos hablando de fingir acciones, ni de... Ni de que haya un sentimiento de, Ajá, o sea, eso no, también. amo a esta persona. O sea, Sí, ni de que, no, pues para perdonar y voy y le llevo comida y Sí. flores. Y no. es más bien cuando Dios va a traer una oportunidad de poder servir a esa persona o bendecir Ujú. a esa persona. Tal vez si ponemos en esos términos se entiende mejor O la si, palabra. o si no comparten círculo o en 10 años se abre esa oportunidad, mínimo desearle el bien a esa persona. Como que Sí. yo pienso mucho eso. Y no es tan activo como que te mando buenas vibras, sino, Sí, sí, o sí, sea, sí. desearle el bien. Cuando
cuando no paga las consecuencias de sus actos y algo sale bien, es de que, o sea, desearle bueno. el bien a esa persona Sí, en vez de desearle el mal. Y ya es genuino, ya no. Pues sí, puedes ver lo que decíamos ahorita del Señor, ahí está la herida, ¿no? Ahí está la cicatriz, pero ya no es algo abierto, ya Ujú. es, de verdad, podrías ver a la persona feliz, contenta, que le vaya bien, que le pase algo. Y si tienes la oportunidad de servirlos o bendecirlos, que Lo haces, sería sí. amarlos, lo haces de buena gana. Ujú. Sí. Esa es como la última fase donde se completa el círculo de todo esto. No, y otra vez Dios es el ejemplo máximo en esto. O sea, Sí. no lo recordamos, o más bien lo decimos, pero no nos acordamos de qué trata. O sea, nosotros ofendemos a Dios, Dios nos perdona y nos ama. Ujú. Y damos gracias por ese amor que Ujú. Él nos da. Y olvidamos que Ujú. hubo una ofensa, que había una ruptura entre nosotros. Y pues, ¿cómo podemos nosotros decir, no, es que yo no puedo amar a una persona sabiendo que Dios me ama Ujú. a pesar de Ujú. quién era? Sí, y algo importante en esto, porque los sentimientos que van a surgir es que no se lo merece, es que Ujú. después de lo que me hizo. O en contra de nosotros también, es que no entienden, hombres blancos, pero- clase media. Pero a donde quiero ir es a que sí está bien aceptar que no se lo merece, sobre todo cuando es una ofensa real. Ujú. O sea, es parte de, es que no lo voy a servir porque se lo merece, sino porque así es Dios. Sí, Así- y así es mi identidad ahora, esa es mi nueva Entonces, identidad. si así es Cristo, entonces así puedo actuar yo también, o Ujú. sea, Ujú. y actuar otra vez, no fingir de actuación, sino de comportamiento. Ujú. Puedo amar, aunque la otra, o sea, más bien independientemente de si la otra persona se lo merece o no. Ujú. Eso no está en la conversación, el valor o la dignidad de la otra Ujú. persona no es el punto, Sí. sino en nuestro corazón. Todo esto, como lo mencionamos ahorita, tiene que ver con lo que Dios hace en mí y el proceso del perdón en mi persona. Entonces, aun si la otra persona verdaderamente no se lo merece, aquí el punto no es ese, es Ujú. pues voy a amar porque así es Cristo. Ujú. Sí, totalmente. Sí. Ahí lo Muy bien. podemos dejar, ¿no? Y le seguimos. Sí, Sí, yo creo entonces que no son los pasos del perdón, pero son los elementos a lo mejor que incluye Sí. Sí. el perdón. nos queda poco. Vamos a seguir hablando un poquito del perdón y nos vemos a la siguiente. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.